Hola, muy buenas tardes. El día de hoy tenemos aquí con nosotros en nuestros estudios a Fernando Velázquez, un prolífico escritor latinoamericano que gracias a su literatura ha trascendido fronteras. Fernando, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Bueno, además de ser crítico de literatura y cine, ha publicado novelas. La primera tuvo éxito crítico, sin embargo, hemos notado que en la última no tiene nada que ver con el estilo ni el tema de la anterior. ¿Por qué cambiar el tema y el tiempo? Porque la primera es una cosa, digamos, visceral, algo que salió desde adentro. Yo estaba en Cuba preso por problemas políticos y cuando salí de la cárcel, después de 2 años en esa cárcel, toda la situación del país había cambiado, ¿no? Se había caído la Unión Soviética y en el país había una pobreza extrema. Ya había personas por las calles buscando en los tachos de basura. Había un gran número de mujeres profesionales que se habían dedicado a la prostitución. Y eso a mí me chocó mucho porque ya esa prostitución existía anteriormente, pero de una forma encubierta. Estaba prohibida totalmente la prostitución. En este caso ya la policía no podía con eso. Las mujeres habían aumentado mucho el turismo y las mujeres andaban mucho buscando eso cuando no tenían nada que comer. Con el dinero que ganaban no podían mantener la casa, ni siquiera con un esposo. Y muchas se convirtieron en prostitutas. Y yo decidí escribir sobre ese tema y escribí una especie de autobiografía de una prostituta cubana que es arquitecta y tiene relaciones con muchos intelectuales porque también los había. Mujeres de alto nivel que se metieron a prostitutas. Y entonces seguían siendo doctoras y profesionales y trabajaban para mantener esa fachada, ¿no? Donde nadie le decía que eran prostitutas, era la doctora fulana, la licenciada mengana, y sin embargo se estaban acostando con extranjeros. O se buscaban, como decían ellos, un novio francés, un novio alemán, un novio español. Y yo desarrollo eso en este libro. El libro también utilicé muchas técnicas que había aprendido a lo largo del tiempo precisamente haciendo crítica a la literatura. Me había fijado mucho en técnicas de vanguardia de la literatura europea y norteamericana y algunas latinoamericanas también. Entonces el libro tuvo un éxito no editorial, no con el público, tuvo un éxito interno en Cuba, a pesar de que se publicó aquí en Estados Unidos en principio, en Long Island. Después, posteriormente, se publicó en España 4 veces y se tradujo al italiano. Y la crítica en todos estos lugares, en español, la trataba muy bien. Y dijeron que era una de las obras más importantes de algo que le llaman ellos el realismo sucio. O sea, es sacar lo sucio de la sociedad, convertirlo en literatura, hablar de la gente que tienen problemas graves, ¿no? Ladrones, prostitutas, homosexuales. ¿Cuáles pudieran ser las razones de eso? Yo siempre pensaba que esas razones en Latinoamérica completa, sean países de izquierda, sean de derecha, siempre es la pobreza extrema y la ineptitud de los gobernantes. Y además la corrupción. Todas las que están arriba están robando y a la gente abajo no le queda nada. Y entonces en este caso, en un país como Cuba, en que es cierto que el gobierno hizo estudiar a casi toda la juventud, te encuentras esa juventud que sabe leer, escribir, o es técnico, o son ingenieros, hasta técnicos nucleares, y andan vendiendo cosas en el mercado negro. Pero volviendo a esta novela, es algo bien interesante. ¿Cómo pudo haber llegado usted a esa conclusión, o más bien dicho, a ese concepto de la existencia de un pirata caribeño en el siglo XVI? ¿Por qué no nos cuenta más de esto? Esto devino precisamente por este hecho. Hay muchas personas que han escrito entonces novelas sobre Cuba, tanto cubanos como extranjeros. Hay más de 50 novelas hablando de prostitución en Cuba. A mí me pusieron entre los primeros. O sea, los primeros no en el tiempo, sino entre los mejores. Supuestamente, según la crítica francesa, italiana, españoles, en Colombia también en un congreso de literatura, y aquí en Estados Unidos un profesor de Columbia University, que dijo que yo era una grande figura de la literatura cubana actual. En su país, en Honduras, una profesora de pedagógico también dijo que yo era uno de los escritores latinoamericanos más importantes que vivían en Estados Unidos. Pero ya eso me consagraba, supuestamente, a escribir nada más que literatura sobre la gente marginal, personas prostitutas, ladrones, etcétera, ¿no? Como hay gente que se dedica a escribir novelas policíacas. Yo no quería convertirme en un escritor de eso, como ellos dicen, de realismo sucio nada más. Hay personas que han escrito 10 libros que tratan de esos temas, de distintos puntos de vista, ¿no? Puede ser arte o no, pero yo creo que sí, algunos logran hacer gran arte con eso, pero yo no quería repetirme, seguir escribiendo lo mismo, porque había tenido cierto éxito, volver a escribir, y entonces sí, una vez un ladrón, otra vez otro tipo de un delincuente, etc.
decidí que no, que aunque fuera un marginal, yo quería ahondar en la historia de Cuba. Y entonces me acordé de esta persona que era una especie de leyenda que existía en Cuba, y comencé a buscar, a preguntar, hasta por allá por Sevilla, en los archivos, y a buscar libros de historiadores que trataran de temas del Caribe de mediados del siglo XVI. Me encontré de nuevo con Diego Grillo, que se decía que era un cubano mestizo que había trabajado con Francis Drake, en uno de los piratas más famosos de la historia. Y me pareció algo extraordinario que en la segunda o tercera generación de gente en Cuba, de cubanos, ya hubiera uno que fuera un pirata internacional. Y me dediqué a estudiarlo y además a estudiar la época, que era lo más interesante. Me tardé casi 7 años porque está tan llena de datos y es tan distinta a esta época actual, que era muy interesante, y cada día buscaba más cosas hasta que me tuve que parar. Un famoso escritor español que tengo cierta relación con él, Antonio Muñoz Molina, me dijo: termina el libro, eres escritor de un solo libro, no puedes quedarte con un solo libro si eres escritor, que termínalo. Que además fue quien me aconsejó también que no siguiera escribiendo de realismo mucho, porque muchos escritores escriben, si tienen un éxito del tipo que sea, académico o económico, siguen escribiendo como quien dice el mismo libro porque es lo que conoce la gente. Vuelven a escribir el mismo libro una y otra vez, cambiando de persona, de ángulo, ¿entiendes? El mismo ambiente, la misma ciudad, etc. Yo quería cambiar eso. Sí, algo que debo decir en la lectura de su libro es que desde el principio de las primeras páginas uno logra percibir una gran complejidad. De hecho, yo debo de decir de que la forma en que el libro se lee, cualquiera podría decir de que usted ha sido marino usted mismo, de que usted sabe mucho acerca del mar y de todo ese ambiente. Pero especialmente yo creo que una pregunta que podría hacerse cualquier lector es ¿qué es lo que usted intenta expresar por medio de esa narración? Yo trato de captar, vamos a decir, la esencia del Caribe. A mí lo que me impulsó a darle la forma que tiene actualmente el libro, porque yo comencé de otra manera, tenía otro tipo de idea, casi una novela de aventura simplemente, fue el libro de un investigador cubano, Antonio Benítez Rojo, que también escribió libros sobre el Caribe y fue profesor aquí en Estados Unidos. Y él escribió un ensayo muy grande que Estados Unidos dejó a la gente que son estudiosos del Caribe muy impresionados, que se llama La isla que se repite. Él aplica la teoría del caos al Caribe. Y él dice que el Caribe no es más que una isla que se repite una y otra vez, porque cada isla del Caribe se encuentra lo mismo. Y en las costas del Caribe casi que encuentran lo mismo. Por ejemplo, los colombianos del Caribe pueden cambiarse con los cubanos, con los dominicanos. Sin embargo, en gran medida no tienen nada que ver con los colombianos de Bogotá. Son más cubanos, que les encanta la música cubana, la literatura cubana, y lo mismo pasa en México, en Veracruz. Pero todo eso viene por la historia. En el tiempo de la colonia, cuando comenzó todo esto, en el 1600 precisamente, el gobierno español decidió que todo lo que salía de América Latina tenía que pasar por 3 puertos. Uno era Cartagena de India, en Colombia. El otro era La Habana, el otro era Veracruz. Entonces, desde Filipinas se enviaban cosas de Asia que España compraba, y compraba con dinero de México, con la plata que se sacaba en México, se compraban cosas en Asia. Venían un solo barco grande, gigantesco para aquellos tiempos, a veces hasta de 2.000 toneladas de vela, hasta Acapulco. De Acapulco pasaba a Veracruz y ahí había una flota esperando para llevarse las cosas de México, de Centroamérica, que iban a mandarse a España, más lo que venía de Filipinas. Todo eso iba a La Habana. Si no había llegado lo de Colombia, que entonces en Colombia salía todo lo que había en Colombia, Venezuela, y lo que entraba entonces desde América del Sur, de Perú, de Chile y Ecuador, pasaba a través de Panamá. No había un canal de Panamá, pero pasaba en un camino largo que se hizo ahí, como eso es estrecho, por el istmo pasaban en mulos, venían los mulos llenos de plata, oro, perla, diamante, etc. Y bueno, Fernando, quiero preguntarle, ¿será que hay mucha literatura histórica en Latinoamérica? ¿Qué le sirvió a usted de inspiración? La literatura latinoamericana en general no se dedica mucho a rebuscar en la historia. En general, hay escritores latinoamericanos que lo han hecho, pero la mayor parte no se dedica a eso. Como que no les gusta el trabajo ese de investigación que lleva una novela histórica. Hay algunos que son geniales. El mexicano Fernando del Paso escribió un libro extraordinario que se llama Noticias del Imperio, pero es sobre el siglo XIX.
México. Pero de todas maneras es un gran trabajo, una obra reconocida con muchos premios. El cubano Alejo Carpentier escribió El siglo de las luces, sobre el siglo XVIII y XIX. Escribió otros libros sobre la revolución haitiana. Son dos novelas históricas y algunos libros menores, vamos a decir, muy bien escritos, porque él era un gran escritor, también sobre temas sobre Colón, etc. Pero la mayor parte de los escritores, en Cuba sobre todo, no hay esa tradición grande de novelas históricas. He visto que últimamente algunas personas han escrito eso porque eso es una moda mundial, pero los libros no han trascendido, no tienen una gran fuerza y no tienen una gran investigación. En América Latina hay otras personas, en Colombia, Germán Vargas escribió la tejedora de Corona y también escribió Los cortijos del diablo, un gran escritor que está considerado casi a la par de García Márquez. También existe, en Argentina ha escrito novelas históricas, pero por ejemplo, la novela histórica argentina más famosa, a mi entender, es una novela sobre un duque italiano, se llama Bomarzo, la escribió un argentino, es un libro muy bueno. Lo hicieron aquí, hicieron una obra en Broadway y le dieron el premio Tony, cogieron por esa obra. Eso fue en la década del 60. Entonces existe mucha gente que no, en los boricuas hay una novela histórica muy famosa, muy importante de ellos, que no ha trascendido así internacionalmente, pero es reconocida. Se llama La noche oscura del niño Avilés. Y un cubano escribió una novela histórica que tiene un estilo como si fuera carnavalesco, que se llama El mundo alucinante. Reinaldo Arenas, un escritor cubano que murió aquí en Manhattan, la 43, él tiene una obra más grande, casi toda contemporánea, tratando de los tiempos de la revolución hasta acá, pero esa novela él la escribió y trata de la revolución mexicana, alrededor entre 1700 y 1800 igual. Entonces, hay antecedentes, pero la mayor parte de los libros no son fuertes. Quiero agregar que además Antonio Benítez Rojo, el autor de La isla que se repite, que se hizo especialista en el Caribe, él también escribió novelas históricas, una novela histórica y dos libros de cuentos que suceden precisamente en ese tiempo, alrededor de 1500, 1600, los aztecas, los incas, los españoles, los caribes, etc. Venezuela también ha habido algunos escritores que han hecho novelas históricas. Y bueno, han mencionado una serie de trabajos que son de mucha resonancia, pero ¿podría apuntar el dedo a uno específico que le sirvió a usted de inspiración? ¿O? Inspiración. A mí me gusta inmensamente, me gustó Noticias del Imperio por las técnicas que utiliza. Hay una gente que yo le dije eso, otro escritor cubano me dijo, no, tu novela es mejor que esa. Yo le digo francamente que yo no creo que sea mejor que esa. Yo tomé muchas cosas y técnicas de esa novela que se llama Noticias del Imperio, porque a mí me parece todavía fenomenal. Por cierto, a Fernando del Paso, que ya tiene 80 y tantos años, le dieron el premio Cervantes por esa novela. Bueno, algo bien interesante de lo que usted ha mencionado, en su momento dijo de que en Latinoamérica no hay un historial, valga la redundancia, de trabajos históricos. Yo considero que en parte podría ser porque muchos de los escritores latinoamericanos no cuentan con el equipo de las grandes casas publicadoras. Y como usted mismo mencionó, se demoró 7 años, ¿no?, en escribir este libro. Todo eso me hace pensar que podría ser en cierta forma por razones del costo. Bueno, la realidad es que si tú eres escritor, tú tienes que sacrificarte en uno de los escritores cubanos más importantes y más influyentes que existen, un escritor, por supuesto, que murió hace ya más de 30 años, José Lezama Lima. Publicó su libro, estuvo como más de 10 años, 15 años escribiendo un libro. Y él trabajaba de abogado en una cárcel. Era abogado y para ver problemas legales en una cárcel. No era un superabogado, no era rico, nada. Después, cuando triunfó la revolución, tuvo ciertos cargos, pero posteriormente empezó a ser marginado y atacado y rechazado, etc. No obstante, ese libro de él lo consideran una novela genial. Lo consideran una novela genial y Lezama, hoy en día hay cantidad de gente en América Latina que lo consideran uno de los más grandes escritores de la lengua española de todos los tiempos. Y él no esperó que nadie le diera ni dinero, ni el libro le dio una fortuna, pero es un gran escritor, lo es reconocido después de muerto. Y bueno, Fernando, usted se refirió a varios trabajos de literatura de gran renombre y también se refirió al escritor argentino que ganó el premio Tony por su trabajo literario en Broadway, ¿no?, que fue convertido a una obra
de teatro. Pero déjeme preguntarle algo que yo siento que muchos de los escritores jóvenes en Latinoamérica y en cualquier otra parte que nos vean les interesa. ¿Qué es lo que hace un trabajo literario importante? ¿Qué es lo que hace que un escritor se considere exitoso? ¿Es el número de publicaciones, el número de ediciones, el número de libros que vende, el lugar donde es invitado o premios como tales? Existen dos vertientes. A veces es una mezcla de todo esto. Hay gente que vende muchos libros y reciben bastantes premios. Y por supuesto la gente del mismo país, todo el mundo lo honra, mira, es conocido en el mundo entero. Hay otras personas que no venden tantos libros y a veces ya en la vejez o hasta después de que mueren, pero se convierten en un ejemplo de la literatura de ese país. Entonces todos aquellos que en ese tiempo estaban vendiendo muchos libros, quizás eran muy conocidos, no son los que están estudiando en las universidades ni las que la gente lo leen y dicen, pero qué extraordinario, ¿cómo hacía esto fulano de tal? Eso existe en la literatura tanto española como latinoamericana en general. O sea, todos los escritores buenos no son García Márquez, que fue bueno y famoso y rico. Y además premiado. Hay escritores como Vargas Llosa, que ahora en este momento está súper premiado, pero por ejemplo los libros de Vargas Llosa muchas veces salían publicados y no vendían 50.000 ejemplares. Era muy conocido porque era muy técnico. Entonces todos los demás escritores se asombraban de lo bueno que era siendo joven, pero empezó a ser famoso cuando tenía 24 años. Pero él nunca vendió muchos libros, es más, estuvo viviendo en Londres, cerca de un importante escritor cubano, y los dos estaban casi en la miseria. Tenían que trabajar en otra cosa. Wow. En otra cosa cualquiera, en Inglaterra. Y los dos tenían ya premios, los dos tenían premios en Europa. Pero los libros de ellos no vendían 100.000 ejemplares, no podían vivir de eso. Se dedicaban a tratar de hacer guiones de cine, trabajar con alguien, revisarle el libro a otra gente que quisiera que ellos arreglaran por el nombre que tenían. O sea, que sabían gramática y sabían reescribirle el libro a la gente. Hay gente, escritores que son muy importantes que tienen que vivir de eso. Muy bien. Fernando, ¿en qué otra parte, o más bien dicho, en qué otro lugar, aparte de Cuba, puede encontrarse su libro? Bueno, el libro en Cuba se publicó 2 veces. Y ahora en este momento está en Amazon, tanto en formato de libro como en Kindle. Está en ambos. Aquí tengo un ejemplar aquí al lado mío. ¿Quiere que los muestre? Por favor. Esta es la edición cubana. Y esta es la edición que está en Amazon.com. Y se están vendiendo. El libro fue presentado también en la Feria del Libro Internacional de La Habana. Lo cual, bueno, le dio un cierto renombre internacional. Bueno, una presentación internacional. No lo compró ninguna editorial extranjera, precisamente porque es un libro cubano, caribeño. La moda ahora es escribir sobre los romanos y sobre los griegos y los fenicios. Eso es lo que se está vendiendo mucho en el mundo. Yo no lo hice con la intención de vender mucho, lo cual no quiere decir que no quiera que se venda, yo quiero que se venda. Pero yo quiero hacer un aporte a la cultura de mi país. En primer lugar, que la gente comience a estudiar la historia de Cuba, porque hay una tendencia precisamente a nada más que estudiar o a leer cosas sobre el siglo XIX, cuando empezamos la independencia. Como que antes de eso Cuba no era Cuba, o sea, no importaba lo que pasaba. Y Cuba en realidad era un lugar muy importante por este hecho de comercio con Cartagena y con México, porque todos los barcos que llevaban el tesoro a España, para la guerra de España en Europa, toda la política europea giraba en torno a la flota que salía de La Habana. Tanto es así que varios piratas y barcos de guerra enviados por los países europeos trataban de ver si podían tomar La Habana. Y los reyes de España mandaron a hacer muchas fortificaciones en La Habana que están ahí todavía, que ahora la gente va de turista a verlo. Se hicieron para proteger La Habana por la cantidad de dinero que a veces había en ese momento en La Habana. A veces había hasta 40 millones de ducados, que ahora serían, yo creo que serían alrededor de 4 billones de dólares. En una ciudad, no era una ciudad, era una aldea de pescadores, que fue creciendo precisamente por la llegada de esos barcos. Los marinos, los pasajeros que estaban esperando para salir hacia España, y también cuando venían los barcos de España a la América, una parte de esa flota se quedaba en La Habana. Sobre todo barcos de guerra, esperando que vinieran los barcos de México y los de Colombia. Y esa gente se quedaban ahí como una población flotante, gastándose el sueldo. Los capitanes y todo el mundo gastando dinero. A veces venía un virrey que venía a México, que era un cargo altísimo. Eso viene siendo como una especie de rey autónomo, pero al mando del rey de España.
Y esa persona con todo su corte, con todos los oficiales que traía y eso, se quedaban en La Habana esperando que hubiera buenos vientos para ir a Veracruz, gastando dinero. Los cubanos empezaron a vivir de eso. La Habana no tenía nada que ofrecer. Nada tenía. No se fabricaba nada, ni había una carne especial, ni nada. La gente vendía carne de animales salvajes de Cuba, porque la gente venía en el barco de estar 40 días comiendo carne salada. Entonces ahí había carne fresca, más los pescados que le sacaban los habaneros del mar, y se la vendían a la gente de ahí. Y, por supuesto, los vicios que tienen todos los puertos, ¿no? Jugar a los dados, prostitutas, jugar a las cartas, y la gente bajaba de los barcos a hacerlo ahí en esos lugares. Había mucha violencia también, porque evidentemente. Así surgió esa Habana, que ahora todo el mundo quiere ir a ver La Habana, y así se financiaron todas las construcciones que tiene La Habana, edificios que tienen 300, 400 años, lindísimos, tremenda arquitectura. Se financiaron con esas cosas. Digo los privados, porque había algunos que eran oficiales que los mandó a pagar el Reino de España, para eso mismo, para la defensa de La Habana. Pero por cierto, el estilo de las defensas de La Habana fue uno de los primeros en el mundo. En Italia ya estaba. En el cual se utilizó una cosa que le decían la traza italiana, que era una forma distinta de hacer la fortaleza. Y eso se hizo por primera vez en América, en La Habana, en Veracruz y en Cartagena de India. Ese es un tipo distinto de que los muros de las fortificaciones son relativamente bajos y son así, para que las balas, que las balas en ese tipo eran redondas, dieran, muchas veces salían hacia arriba, no golpeaban directamente un muro recto que lo hacía derrumbarse. Bueno, Fernando, volviendo a La Habana y específicamente a la Feria Internacional del Libro, ¿cuál fue la reacción en esa feria acerca de su literatura? Una muy buena reacción, sobre todo de varios críticos y escritores jóvenes. Público, quiero decir, el libro desapareció. En Cuba no se aparece el libro. El libro desapareció, no se encontraba. Yo le escribí a varias personas en Cuba, amistades mías, conexiones de antes y eso. Le dije, mira, publicaron el libro mío ahí en Cuba, búscalo, está en las librerías. Y llegaban a las librerías y le decían, no, ese libro llegó hace 4 días, ya se acabó. Me mandaron 50 ejemplares y se acabaron. Habitualmente no en La Habana, en donde quiera, las librerías relativamente pequeñas compran 10 libros o algo. Es lo que tiene para vender de una obra, 10 ejemplares. Ellos le mandaban 50. Parece que la editorial pensó, esto se va a vender. Historia de Cuba y eso, y un pirata cubano, pues se va a vender. Y se vendió. En Cuba por lo menos tuvo mucho interés, la gente desapareció el libro. Escribieron sobre él 3 personas distintas y un escritor cubano famoso que vive aquí en el exilio, pero tiene relaciones con Cuba. Él me hizo una entrevista muy buena, que estaba montada en internet, sobre el libro. Yo hablo varias cosas sobre el libro y lo que me inspiró a escribirlo. A mí me interesaba mucho eso, porque cuando comencé a mirar la historia de Cuba, me di cuenta que no empezaba en el siglo XIX con la gente conspirando para hacerse independiente de España. Que había una historia conjunta con España durante un tiempo en que Cuba, La Habana sobre todo, era uno de los puertos más importantes del Imperio Español, que era la superpotencia en ese momento. Cuba era una provincia y La Habana era una de las ciudades más importantes, tan importante que empezaron a decir en España, fue que empezó el dicho que todavía se dice hoy en día, que La Habana era la llave del Golfo. O sea, que La Habana controlaba la entrada al Golfo de México. Para entrar al Golfo de México, y todavía en estos momentos, posteriormente, la situación geográfica de Cuba era muy importante para Estados Unidos. Cuando Estados Unidos le gana la guerra a España, se queda durante un tiempo con Cuba. Lo primero que hizo para darle independencia a Cuba fue pedirle 2 bases navales que tenían que estar en Cuba. Y posteriormente, ¿qué fue lo que ocurrió con la Unión Soviética? Le pareció genial tener a Cuba al lado porque era un portaaviones inundible. Y eso Estados Unidos lo puso. O sea, que esa situación de Cuba es tan extraña que tiene, la forma que tiene eso, le ha parecido, desde que se descubrió, por decir así, por los europeos, ha sido algo por lo que han peleado las grandes potencias. Todo el mundo quiere tener un pie en Cuba de una forma u otra. Todo el mundo se pregunta, ¿cómo el gobierno cubano logra sobrevivir? Por esa razón. A Cuba le ayudan poco, más o menos, Irán, Corea del Norte, Rusia, sin ser ya comunista, China. Y si mañana Cuba decide que no, que se va a hacer muy amiga de Estados Unidos, los Estados Unidos empiezan a darle dinero y a mantener al mismo gobierno que hay ahí ahora. ¿Por qué razón?
porque le cubre casi toda la parte sur de los Estados Unidos, ya sea contra el narcotráfico como contra cualquier cosa. Una flota, por ejemplo, tiene que pasar entre Cuba y la Florida, y por el otro lado entre Yucatán y Cuba. Cuba controla los dos estrechos que entran al Golfo, ambos. Bueno, Fernando, yo pienso que una forma de saber más acerca de usted, y especialmente en donde usted comparte toda esta experiencia y conocimiento, es comprando su libro. Bueno, eso espero, que la gente lo compra, lo leen, que les guste el libro. Sí, Fernando, antes de despedirnos quisiera hacerle una pregunta que para mí es bien importante, y eso es, ¿cuál sería su consejo para aquellos jóvenes escritores o aquellos incluso que sienten ese magnetismo, esa atracción hacia la literatura y probablemente están pensando de que de hecho es un campo bastante difícil? ¿En dónde pueden ellos encontrar inspiración para continuar persistiendo, perseverando? Mire, ese escritor que yo mencioné, José Lezama Lima, que escribió un libro que se llamaba Paradiso, él le decía a los jóvenes escritores, que le preguntaban precisamente cosas así, le decía, lo primero, tú tienes que hacer 3 cosas. Y actualmente nadie hace eso, o mucha gente no lo hace. Lo primero es, lea a los clásicos, no a la gente de tu tiempo, no al último que esté de moda. Las modas pasan. Entonces tú leas a los clásicos, porque ese ya se sabe que era bueno, porque si 500 años después lo están leyendo y lo están estudiando, era bueno. Decía, primero a los clásicos, después vuelva a leer a los clásicos, y por tercera vez lea a los clásicos. Cuando usted aprende a escribir como ellos, medianamente, usted ya pasó una especie de curso de escritor. Si te pones a tratar de competir con el que está al lado, la competencia en literatura no es como en deporte. Tú no vas a un campo y corres con el que está vivo en ese momento. Tú estás corriendo contra los que están muertos. Contra los que están muertos. Tú no estás corriendo contra los que están vivos. Los romanos escribían compitiendo contra los escritores griegos que ya habían muerto, tratando de escribir tan bien y mejor que ellos. Esa era su competencia, no era contra el otro romano que estaba al lado. Este está vivo igual que yo, ninguno de los dos sabemos si dentro de 100 años no van a leer. Yo quiero que me lean dentro de 100 años. Tengo que competir con los griegos, porque yo estoy leyendo a los griegos. O sea, están vivos todavía, por lo menos su escritura, y eso es lo que yo quiero. Eso fue lo que hizo Vigilio, fue lo que hicieron muchos escritores importantes romanos, que todavía están en escuelas especiales. La gente dirá, son libros viejos, esa gente no sabe. No, un romano mismo dijo una vez, no hay nada nuevo bajo el sol. En literatura lo que tú haces es repetir muchas veces historias que ya se contaron. Porque la historia tuya es la historia de alguien más, de hace 100 años, hace 200. Lo que tienes que hacer es cambiar la forma, el estilo y la manera. Y eso tú lo va cambiando a través del tiempo con los escritores que se van convirtiendo en clásicos. Si tú no lees los clásicos, vas a querer escribir como Paulo Coelho, que ha vendido 50 millones de ejemplares, y hay gente que dice que es lo máximo que existe. Probablemente, yo no soy un profeta en literatura, pero probablemente dentro de 50 años nadie se acuerde quién es Paulo Coelho. Nadie sepa quién es Paulo Coelho. Porque los libros de Paulo Coelho están mal escritos, las cosas que dice son repetitivas, y muchas de las cosas, consejos que da, son consejos que tú lo puedes encontrar hace 300 años en otros escritores. O sea, no está diciendo nada original ni cosa por el estilo. Si te pones a hacer lo mismo que él, eres un Paulo Coelho de segunda, además. Muy bien, pues de verdad muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo para estar con nosotros. Gracias a usted por haberme permitido hacer este video, Giovanni. Muchas gracias.